En primer lugar, repito a quien se haya incorporado, buenas tardes a todos, a todas. Soy Carlos Saiz, presidente de la asociación Cumplen. Es un placer de nuevo presentar un webinar, en este caso una segunda parte, como las películas. Esperemos que sea tan buena como la primera, porque el contexto de este webinar, que ya habéis visto que tiene un título un poco raro, es las respuestas, o vamos a intentar responder a las preguntas de la primera película, de la original, que fue un webinar que tuvimos hace unas semanas sobre la ley reguladora de protección de informadores y de canales de denuncia, como todos sabéis. Creo que todos somos conscientes de que es una ley nueva, todos estamos estudiando, dándole vueltas, empezando a ver los primeros aspectos, vamos a decir, prácticos en cuanto a su aterrizaje a la práctica, los problemas que tiene, y evidentemente eso hace que surjan muchas dudas. Viéndose ese interés, pues lo que hemos hecho ha sido recogerlas, todas las que nos dejasteis en el chat en esa primera sesión, y hoy realmente es un ten con nuestros ponentes que ahora paso a presentarles, precisamente para intentar resolver todas estas preguntas. Como siempre, pues nada, dar las gracias a todo el equipo de Cumplen, especialmente a Kika y Arantxa, para la organización de este webinar, y también a los compañeros de Lefebvre que patrocinan estos webinars, que son buenos aliados para seguir haciendo este tipo de actividades. Sí que tengo que, lamentablemente, disculpar a Marisa Show, es una de las ponentes que teníamos para esta tarde. Marisa es coordinadora del área penal en la redacción de Mementos de Lefebvre, pero por motivos de salud no puede acompañarnos, pero os aseguro que vais a estar bien rodeados, porque tenemos a otras dos personas que sí que también pudieron participar en el primero, que son, en primer lugar, Alfredo Domínguez. Alfredo es socio de Cuatro Casas, de la práctica de White Collar Compliance e Investigaciones, y además es compañero y miembro de la Junta Directiva en Cumplen. Buenas tardes, Alfredo, ¿qué tal? Vaya, perdón. Hola, Carlos. Gracias por volver a invitarme al spin-off de la Ley 2 2023. Eso es, a ver qué tal sale el spin-off, seguro que bien. Y luego iba a decir a su derecha, yo la veo a su derecha, pero cada uno lo veréis en otro lugar. Tenemos a Belén Molina Jordana. Ella es socia de HM Abogados desde hace ya 20 años. En fin, una abogada especializada en temas mercantil, societario, tributario, y se incorporó al mundo del compliance hace ya también unos cuantos años, así que conoce muy bien las repercusiones de lo que vamos a hablar. Así que, Belén, muchas gracias por volver a estar en este webinar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme y contar conmigo de nuevo, Carlos. Bueno, ¿cómo hemos intentado, para entrar al grano, que yo creo que es lo que todos los asistentes quieren, que entremos ya, ¿no?, al meollo? Como sabéis, pues la ley tiene varios bloques. Bueno, le hemos intentado aglutinar todas esas preguntas que francamente no me acuerdo, pero eran decenas, diría casi centena de preguntas. Entonces, lo que hemos intentado es aglutinarlas en varios bloques o grupos. Algunas de ellas eran comunes y también las hemos de alguna manera mapeado, vamos a decir. Entonces vamos a ir, yo creo, a temas lo más concretos que podamos, para solucionar el máximo de preguntas que dé tiempo. Ya os adelanto que no va a dar tiempo a ver todas, y si alguien además tiene más preguntas que van surgiendo, pues os agradecemos que las pongáis en el chat, porque yo creo que esta conversación pues retroalimenta el interés, ¿no?, y sobre todo la búsqueda de soluciones por los profesionales que tenemos que lidiar con estos temas. Entonces, si os parece, vamos primero a la parte de sujetos obligados y plazos. Luego tenemos un bloque sobre el régimen de garantías. Tenemos también algunas preguntas sobre protección de datos, sobre requerimientos documentales y lo que es la formalidad del propio sistema de información. Y por último, sobre la propia autoridad de control, que evidentemente pues también tiene sus preguntas. Así que, venga, vamos a por ello, y la idea es que vayamos entre todos un poco dando solución a todos estos temas. Yo, si os parece, sobre la parte de aplicación de la norma y sujetos obligados, hago solo el resumen general, que veía que todavía quedaba alguna duda, y luego vamos a los casos específicos, digamos, que tienen enjundia. Solo recordaros a todos, tenemos varios plazos. El 13 de marzo entró en vigor la ley. Hay un primer plazo importante, que es el 13 de junio, donde administraciones y empresas de más de 249 empleados tienen que tener adaptado su canal, y luego existe un plazo el 1 de diciembre para empresas de 50 a 249 empleados y los municipios de menos de
10.000 habitantes, ¿vale? Para que todos tengáis un poco el mapa, insisto, general de cómo funciona este régimen, vamos a decir, de plazos. Ahora bien, preguntas, y empezamos ya con ellos, si os parece, Belén y Alfredo. Claro. Empresas sujetas a normativa de prevención de blanqueo de capitales, incluso con menos de 50 empleados, más pequeñitas, tienen que cumplir con esta norma. ¿Qué plazo les aplica? Teníamos varias preguntas, 2 o 3 preguntas sobre este punto. ¿Cómo lo veis? ¿Contesto yo? Venga. A ver, están sujetas, evidentemente, aunque tengan menos de 50 trabajadores, por el artículo 10, ¿vale? Y el plazo entiendo que es el 13 de junio. O sea, el primer plazo, ¿no? Sí. Alfredo, ¿lo ves igual? Sí, de acuerdo, la ley lo prevé específicamente, aunque tengan menos de 50 trabajadores, pero una vez que tienen que tener el canal, lo que no tiene sentido es que tengan que tener el canal en otro formato, ¿no? Claro. Tenemos un segundo caso, os voy a decir 4 casos de preguntas que había concretas de entidades de menos de 50 empleados, ¿vale? Esto era los sujetos a la prevención de blanqueo. Luego tenemos sociedades mercantiles de sector público, de menos de 50 empleados. Es decir, no son ayuntamientos, no es Administración General del Estado, no es una sociedad grande como podemos pensar. Sociedades mercantiles de sector público de menos de 50 empleados. ¿Tenéis alguna idea, Belén? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo ahí tengo mis dudas, pero como tú bien dices, es sociedad mercantil. Entonces, habría que ver si realmente no están tampoco mencionadas expresamente en el ámbito del sector público, en la propia ley. Luego entiendo que irían al segundo plazo. No sé cómo lo veis vosotros. No, ni siquiera estamos en plazo, ¿no? Estamos en si tienen que adaptarse o no, ¿no? Ambas cosas. Primero si le aplica y luego el plazo, claro. Primero si le aplica, claro. Es que el tema de los 50, Es claro. que... O sea, yo creo que el 13.1e, las corporaciones de derecho público, Claro, las incluye en el sistema interno de información en el sector público, es decir, entra en el régimen de las... Es que si estaban preguntando por una sociedad mercantil, ¿no? Sí, la pregunta exactamente, a ver si la encuentro, creo que es sociedad mercantil de sector público, a ver si la encuentro exactamente. Es que las sociedades mercantiles no son corporaciones de derecho público. Corporaciones de derecho público, entiendo, son colegios profesionales, comunidades de regantes... Porque, ¿cuál es el plazo para una sociedad mercantil perteneciente al sector público con menos de 50 empleados? Esa es la pregunta. Bueno, yo lo interpreto un poco como estaba releyendo el artículo Alfredo, bajo mi punto de vista, pero tengo mis dudas también, ¿eh? Tengo mis dudas. O sea, yo no creo que estemos hablando tanto de comunidades de regantes y tal como de Traxa. Personas, la empresa municipal de transportes, las empresas de aguas de los municipios diferentes de España, o sea, empresas... Pero de menos de 50 empleados, claro. Ese es el tema. Y lo cierto es que la ley no las regula expresamente. Claro. No, y que realmente a nivel de... es decir, en el caso, por ejemplo, de los municipios, claro, habla del segundo plazo, los municipios de menos de 10.000 habitantes. En el caso, claro, de las sociedades, corporaciones, de derecho público, etcétera, no hay una mención a número de empleados que yo recuerde en ninguna de ellas como una variable a considerar, ¿no? Entonces yo creo que es más la capa del hecho de estar en el entorno público lo que les aplicaría, vamos a decir, de manera frontal, ¿no? Sí. Parece ser. Hay también dudas, uniendo un poco con esto, que no sé cómo lo veis, con fundaciones, pero con fundaciones la pregunta decía algo así como que no tienen conexión con el elemento público. Es decir, no esto de que en el patronato o que están subvencionadas, vamos a decir, por entidades públicas. Entiendo que pues, fundaciones, en fin, o patronos privados, entiendo, o no sé si alguno público, pero que no tenga una dependencia de algún tipo de administración pública o algo así. Igual. Incluso aunque reciban subvenciones públicas, yo creo que entran en el ámbito de las entidades mercantiles de derecho privado y, por lo tanto, hasta 50 empleados no necesitan. Efectivamente, estoy de acuerdo. Aquí, efectivamente, yo lo veo igual.
Si no tienen esa... Y aquí sí que se puede aplicar efectivamente esa, ¿no? la parte de los 50 empleados. ¿No? Y luego algo Excepción hecha de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, si recordáis, o a los sindicatos, o a las organizaciones empresariales. En esos casos sí que están previstas las fundaciones vinculadas a partidos políticos y que reciban fondos públicos, pero esa es una excepción. O sea, el resto de fundaciones yo creo que son sector privado y dependen del número de empleados. Luego teníamos varias preguntas también, compañeros, sobre el tema de las filiales, el típico tema de las filiales españolas de multinacionales. Es decir, podemos tener una filial española privada, evidentemente, una empresa privada, filial de una multinacional con menos de 50 empleados. Claro, a nivel de grupo, quizá les puedan imponer, ¿no? un criterio, una norma corporativa, pero a nivel de norma española, entiendo que no estarían bajo ese... Yo, fíjate, ese caso que le he estado dando vueltas, podría darse el caso de que sean empresas que no tengan obligación porque no lleguen al número de trabajadores, pero que sin embargo la matriz las tenga incluidas dentro del canal del grupo, en cuyo caso pues sería como otras empresas que tienen canales voluntariamente. Y la propia ley dice que si tienes canal, aunque no estés obligado, tienes que adaptarte a la ley. Entonces, según cómo las mencionen dentro del canal, si en el canal, en el desplegable, aparecen dentro del ámbito del propio canal y tú puedes incluir informaciones relativas a la filial, pues seguramente tendrán que adaptarlo a la ley. Pienso, no sé cómo lo veis. No, estoy de acuerdo al 100%, pero fijaros en la trampa. O sea, si se trata de una multinacional que tiene alguna empresa con más de 50 empleados y alguna de ellas en el ámbito de la Unión Europea y sometida a directiva y a normas de transposición según van llegando, porque no todas las tienen todavía, claro, va a diseñar un modelo adaptado a las exigencias de la directiva y si en España tienen menos de 50... van a sentir la tentación de decirles, oye, como tienes que tener un canal de denuncias, un sistema interno de información, habida cuenta de las exigencias del 31 bis y de todas las demás sectoriales en el ámbito regulatorio, insértate en el sistema de denuncias europeo de la compañía, del grupo. Yo creo que la respuesta puede ser, sí, fantástico, lo hacemos. Pero si lo hacemos, tenéis que informar al Ministerio Fiscal de cualquier información que se reciba que pueda tener carácter delictivo. Y tienes que adaptarte a la ley española y tienes que hacer una política de principios y garantías adaptadas a la exigencia de derecho español. Y me imagino perfectamente al alemán, al francés o al italiano, como en el chiste. Borrándoles del canal. Entonces déjalo. Hay que ponérselo difícil, Pues dejas. O sea, lo cierto es que lo pueden hacer a empresas de menos de 49, pero como decía Belén súper bien, si lo hacen, tienen que adaptarse a la ley, no pueden hacer un canal de denuncias que no esté adaptado. Claro. A mí me recuerda mucho eso a cómo estaba regulado el tema de los delegados de protección de datos. No aquí, sino en la normativa de protección de datos. Que oiga, usted, si no tiene la obligación de tener un DPO, pero nombra un DPO, pues ya está, o sea, ya tiene que tener las atribuciones y competencias y tal. No puede ser un DPO de sí, pero no, por decirlo de alguna manera. Esto es igual, si vas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y si te integras en el sistema internacional, tienes que integrarte con las particularidades de la ley española, que son diferentes de las de otras jurisdicciones. Yo lo entiendo igual, sí, yo lo entiendo igual. Y vamos también con otra que es muy habitual. Claro, grupos de empresas, ya no internacionales, imaginemos nacionales, aunque la pregunta no venía con ese detalle, pero la típica de, oye, donde hay algunas empresas que tienen más de 50 trabajadores y otras que tienen menos. Pues lo mismo, ¿no? Las que tienen más de 50 trabajadores tienen obligación de tenerlo, las de menos de 50 pueden tenerlo vocacionalmente, pero si lo tienen se tienen que adaptar. Efectivamente. Yo creo que hay grupos que se están planteando, yo he hablado con algunos compañeros compliance officer que, bueno, cuando sale la norma y lo ven, bueno, pues lo típico, ya tengo uno de grupo, lo pongo, y luego se han parado a pensar un poco, decir, oye, ¿merece la pena realmente poner el canal en todas las webs, en todas las empresas y tal? Yo creo que veremos ahí un poco de todo, ¿no? En los próximos meses. Veremos un poco de todo. Genial. Tenemos por aquí también un caso de sociedad privada municipal con más de 50 empleados. Claro, aquí la pregunta es si debe tener un canal independiente de la administración de la que depende. Aquí entramos un poco en el tema de la independencia de los canales respecto a las autoridades o a la administración en la que estás incurso, por decirlo de alguna manera. Sociedad privada municipal, más de 50 empleados,
Pero yo no Claro. creo que puedas utilizar, o sea, volvemos al tema de las entidades públicas, o sea, entidades mercantiles de derecho público, por un lado, que ya lo hemos comentado antes, pero los grupos de sociedades a efectos de compartir los sistemas y los canales, yo creo que está remitido al artículo 42 del Código del Comercio Sí, pero eso es en y... el entorno privado, ¿eh? Ojo, porque aquí es, al ser sociedad municipal dentro de, ¿sabes? Digamos que tenemos que ir a la parte esta de poner medios comunes y la Sí. dependencia o no, ¿no? Dentro del entorno público, ¿eh? Creo que va un poco por ahí la... Dice, yo creo, en el 14.2, las entidades pertenecientes al sector público con persona jurídica propia vinculadas o dependientes de los órganos de las administraciones territoriales y que cuenten con menos de 50 podrán compartir. Que cuenten con menos de 50 podrán compartir. Artículo 14.2. Claro, Si tienen más de 50, creo que no pueden compartir. claro. Yo creo que va un poco por ahí. Por eso dice, oye, debe tener un canal independiente de la administración de la que... Yo diría que sí. Yo diría que sí. Si tiene más de 50, yo creo que sí. Yo diría que sí, efectivamente. Y luego, y yo creo que por terminar un poco este bloque, también nos preguntaban en grupos de empresas de sector público, porque de nuevo es, oye, volvemos al caso, yo creo que un poco en el que estábamos hablando antes. Necesito un canal, o sea, puedo poner un canal único, hago un canal por entidad. Aquí se habla de grupos de empresas, pero en el entorno público, ¿no? Que yo Sí, la creo cuestión es que en Sí, el 11 han regulado los grupos de empresa, pero del sector privado, ¿no? yo creo que, o sea, la ley no lo prevé todo, pero No lo prevé todo. yo creo que por analogía pueden compartir si se dan las circunstancias del artículo 42 del Código de Comercio, yo creo que pueden compartir aunque sean de sector público. ¿Cómo estáis viendo vosotros ya, aparte de las preguntas, un poco estos enfoques por clientes, entidades que se estén acercando y tal? ¿Cómo estáis viendo este planteamiento a nivel de grupo? ¿Gusta esto de hacer de grupo? ¿Se está buscando lo de Pues el canal independiente o cómo lo veis vosotros? yo la experiencia que tengo es que los grupos sí que están integrando, están haciendo un solo canal por simplificar la gestión posterior que les va a venir. Y por control también, porque normalmente suelen tener más medios en la matriz que en las filiales. Entonces, se trata también de poder gestionar de forma eficaz todas las comunicaciones que van a llegar. Sí, yo estoy de acuerdo. En general todos los grupos están intentando. Es que no sé si somos conscientes de que yo sepa, España es la única transposición que permite los recursos compartidos. Sí. O sea que en otras jurisdicciones eso no está tan claro y está sometido a las AIPIs de las distintas jurisdicciones y de hecho el dolor de cabeza fundamental que tienen por ahí fuera en Europa o en el resto de Europa es que tienen, les está generando la sensación de que hay una obligación de implementar un sistema interno de información en cada compañía del grupo, lo cual es un dolor de cabeza. Entonces, en ese aspecto debemos ser... agradecer al legislador español que ha decidido permitir los sistemas compartidos. Desde luego. Fenomenal. Si os parece, vamos a pasar, yo creo que en este bloque ya hemos visto bastantes cosas, a la parte de régimen de garantías, ¿vale? Que yo creo que, Alfredo, tú vas a tener más una voz cantante, ¿no? Sobre todas las que teníamos. De todas las que tenemos, yo creo que hay unas cuantas que son interesantes. Mira, hay una, Alfredo, sobre la consulta previa a representantes de trabajadores, ¿vale? Y dice, ¿pensáis que esta obligación también debe darse cuando ya hay un canal y la entidad solo tiene que readaptarlo o bastaría con una comunicación? Es decir, entiendo que es una entidad que ya hizo quizá ese trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya tenía un canal y, oye, si viene la ley tengo que readaptar, ajustar cosas, pero tengo que volver a la consulta previa o valdría con una comunicación, vamos a decir, informativa. ¿Cómo lo ves? Creo que como dijimos en la película inicial, en la sesión anterior, y lo dijiste tú, el sistema de los canales de denuncia está superado, la terminología de canal de denuncia está superada y hemos dado un paso a una nueva estructura organizativa, tecnológica y jurídica. Esa nueva estructura, los sistemas internos de información, van mucho más allá del mero canal de denuncias. Entonces yo creo que aunque la compañía tuviera un canal de denuncias, la aprobación del sistema interno de información debe
debe aprobarse por el Consejo, aunque estuviera aprobada otra cosa antes, Sí. y aunque hubiera un responsable designado, debe hacerse la designación por el Consejo, aunque hubiera un procedimiento, porque la ley dice que el procedimiento de investigación y respuesta posterior debe aprobarse por el Consejo, aunque hubiera un procedimiento, se tiene que aprobar por el Consejo. No lo dice la ley sobre la política de derechos y garantías, pero creo que debería decirlo, y el Consejo debe aprobarla también. Y, por supuesto, se debe superar el trámite de consulta a los trabajadores, aunque sea la adaptación de lo que ya había. Yo Completamente de acuerdo. que quien tiene una, o sea, efectivamente, yo creo que has dado la clave. Quien ya tiene una cierta madurez con esto, ve, entendedme, no como que no le aplique, pero que bueno, yo ya tengo más o menos todo. Yo ya lo tenía al 90% y con un mini ajuste y tal. Y yo estoy un poco contigo, es decir, yo creo que hay muchos deberes que hacer, bastantes deberes que hacer. Y Fijaros, además, Carlos, porque en algunas empresas estos procedimientos, políticas que puedan tener, no han pasado, como dice Alfredo, por el Consejo de Administración, las han aprobado en el Comité de Ética o en el Comité de Cumplimiento y realmente debe ser el órgano de gobierno quien deba aprobarlo y quien deba designar ahora un responsable del sistema que tiene que ser directivo, que en muchos casos los compliance officers, si son segunda línea de defensa, igual no van a cumplir ese requisito. Entonces yo creo que los que tengan el canal van a tener que revisar qué es lo que tienen y en qué no cumplen para cumplir. y no solo eso, que como decía Alfredo, a lo mejor necesitas otra tecnología o no, necesitarás un procedimiento nuevo seguramente, un responsable que ya lo venía ejerciendo, pero que tienes que dotarle de ese estatuto ahora y ese nombramiento específico. Y ojo, un tema importantísimo. Claro, depende del tipo de entidad. La comunicación, la concienciación, la formación, que la gente sepa ahora de qué va esto. Ya no solamente, oye, que el botón sigue estando donde estaba antes, canal de denuncia dentro del intranet, no sé qué tal. No, no. Y el régimen de protección que hay ahora es diferente, ¿no? Es anonimato, confidencialidad, represalias, en fin, todo esto. Entonces, yo estoy un poco en esa línea también. Fenomenal, muchas gracias. Esta segunda también yo creo que es muy interesante. Habla de la solicitud de la reunión presencial, ¿vale? Como sabéis, bueno, pues es una vía que se puede optar, vamos a decir, a la hora de poder denunciar. Entonces, lo que dice la pregunta es si la entendéis como adicional a la presentación de la denuncia vía telefónica o telemática, o realmente hay que habilitarlo como una vía específica adicional. Es decir, teléfono, herramienta telemática y reunión presencial, o más bien la reunión presencial es como una solicitud posterior, vamos a decir, una segunda fase a la inicial. ¿Cómo lo veis? Yo creo que en el entendimiento de que la norma, que quizá la redacción no en todos los párrafos es perfecta, pero en el entendimiento holístico de la norma, yo creo que la posibilidad de la entrevista debe plantearse como un buzón específico, aquel caso en el que el informante se pone en contacto simplemente para pedir una entrevista, y debe también contemplarse como complemento a la información trasladada por escrito. Es decir, el informante tiene derecho en cualquier caso a que se le reciba en entrevista cuando lo solicite y puede de esa manera trasladar los hechos, o creo que generosamente puede trasladar los hechos por escrito a través del canal que tenga habilitado o verbalmente a través del canal que tenga habilitado, y además al hacerlo puede pedir una entrevista presencial para ampliar la información y se le debe conceder. No hacerlo sería poco rácano en la gestión del canal, ¿no? Gracias, Alfredo. Hay una que creo que a lo mejor damos un poquito aquí de juego y de debate, porque yo creo que en el primero también lo tocamos. Es el tema de aceptar o no las comunicaciones anónimas. Es decir, ¿puede una empresa no aceptar las comunicaciones anónimas? Aquí lo especifica diciendo, alegando que se encuentra en plazo de actualizar su canal interno. Es decir, como, oye, me puedo salvar diciéndolo, pero porque estoy en ello. Pero a mí me gustaría hacerlo en sentido general, que sé que lo hablamos el otro día, porque ese y o, esa disyuntiva, sé que en algunos sitios se plantea hablando de confidencial y anónima, confidencial o anónima, y la interpretación que se está haciendo de ello. ¿Cómo lo veis vosotros? Es decir, ¿puede directamente una empresa decir, yo no acepto las denuncias anónimas? ¿Cómo lo veis? No, para nada, vamos. El sistema tiene que garantizar que las denuncias se puedan presentar de forma anónima. O sea, es una de las garantías que ha introducido la ley española. Si os acordáis del debate que hubo durante la tramitación parlamentaria, muchos grupos estuvieron exigiendo que ya el conjunto de garantías que se estaban dando en la ley protegían suficientemente a los informantes y
se solicitaba que no se incluyera como una exigencia y finalmente se ha incluido así. Se podía no haber hecho, pero yo creo que la redacción que el texto tiene es que es una de las garantías, que el denunciante pueda presentar su comunicación de manera anónima. Alfredo, ¿lo ves igual? 100% de acuerdo. Es una exigencia legal. Y además una medida de cautela razonable para la compañía. Yo creo que incluso antes de la ley, la compañía no podía rechazar sin más argumento una denuncia anónima. Y de hecho nosotros estamos contestando preguntas de asistentes anónimos con mucho gusto y no, o sea, que el canal... O sea, el tema es que el sistema interno de información, el canal de denuncias, es el mejor recurso que tiene la compañía para conocer lo que está pasando, reaccionar como corresponda y mejorar los procedimientos. Si tenemos un sistema interno de información rácano, lo más probable es que el denunciante anónimo se vaya a la IP a formular la denuncia, al Ministerio Fiscal, que la cuelgue en Wikileaks o que la pegue en TikTok. No sé si el verbo pegar es correcto, pero que haga lo que sea que tenga que hacer con ello. Yo creo que o gestionamos el canal con generosidad o corremos el riesgo de que los informantes se vayan a otro sitio a informar. Efectivamente. Y nos interesa que las comunicaciones se realicen a través de nuestro sistema de información y no a través del canal externo. Otra cosa distinta es que el informante anónimo sea tan parco en la información que transmita a través del canal que tú no tengas suficientes elementos para desarrollar una investigación, no te haya facilitado siquiera una dirección Gmail, no tengas cómo contactar con él, o aunque le hayas colgado en el muro que muchas plataformas tienen solicitándole información adicional, si no entra, pues que al final tengas que archivar o inadmitir por falta de información. Todo eso tendréis que documentarlo muy bien y es uno de los supuestos que se puede dar con las denuncias anónimas. Quizás sea recomendable en las políticas prever, a la vez que garantizamos el anonimato, como también estamos garantizando la confidencialidad de los datos, pues agradecer que las personas informantes se identifiquen en aras de facilitar las investigaciones y las peticiones adicionales de informaciones. Correcto. Venga, vamos a avanzar. Esta es muy interesante. A ver si le podéis arrojar luz a este compañero o compañera anónimo. ¿Cómo se pueden implantar medidas de protección frente a represalias? Es decir, ¿cómo implantamos el meollo de esto de una manera coherente, aterrizada, eficaz? ¿Qué es esto de implantar medidas frente a represalias? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo veis? Dadle un par de ideas cada uno, por favor. La primera medida es que no se conozca la identidad del informante. Y es la más valiosa. Una vez que la fuente de información es anónima dentro del personal de la empresa o es confidencial dentro del personal de la empresa, la represalia es imposible. Es completamente imposible. La segunda, si eso no ha ocurrido y la información es conocida, yo creo que es un seguimiento y tratamiento específico por parte del Departamento de Recursos Humanos. Efectivamente. Se puede hacer una política antirrepresalias. Se puede amenazar con medidas disciplinarias a todos los que promuevan algún tipo de represalia. Se puede, pero yo creo que tanto detalle no es conveniente porque al final hay un exceso normativo que probablemente no aporta, sino que ya resta. La gente desatiende las normas. Yo creo que con 2 o 3 guiones en un código de conducta más general o específicamente en la política de derechos y garantías, que es la que se difunde y la que es más pública dentro de la organización, es suficiente. Y después es responsabilidad del equipo de recursos humanos velar por el cumplimiento de esas obligaciones de no represalia y el seguimiento específico con el trabajador y con el entorno del trabajador y el proyecto de carrera del trabajador dentro de la empresa, etc. Y además no olvidemos también que si se produjera algún tipo de represalias, para eso está también el sistema interno, para comunicarlo y para que se adopten medidas correctivas de esa situación. Y una autoridad de control, evidentemente, con competencias para esto. Fenomenal, muchas gracias. Hay otra que me gusta mucho y quizá con esto acabamos también este bloque, que creo que a todo el mundo lo tiene ahí en la cabeza recordándoselo. ¿Qué pasa cuando una investigación no puede ser concluida en 6 meses? Después de la ampliación, digamos, de los 3 meses, ¿no? Pues que tienes que archivar.
Si no has podido concluir y no tienes suficientes datos fácticos para emitir tu informe y unas conclusiones sobre medidas a adoptar, deberás archivar. Sí, de acuerdo con un matiz. O sea, en el ámbito procesal, ¿verdad, Belén y Carlos? Estamos acostumbrados a estos nuevos plazos máximos de instrucción en los procedimientos penales. Esto surgió como consecuencia de las críticas mediáticas al último gobierno del Partido Popular, con aquello de que es que los procedimientos penales se inician pero no terminan nunca, son inagotables. Tal. Y entonces el legislador entonces del Partido Popular dijo, bueno, vamos a responder a esto estableciendo unos plazos máximos de instrucción. Esos plazos máximos de instrucción eran muy bonitos en el papel, pero eran incumplibles. Algo parecido pasa con este requisito. Hay denuncias sencillas o informaciones sencillas, investigaciones sencillas que se pueden sustanciar en el plazo de 3 meses o en la prórroga de los 3 siguientes, pero hay otros que no. Y yo estoy de acuerdo con Belén, en el ámbito procesal estamos muy acostumbrados. Señoría, se le ha agotado el plazo de instrucción y tiene usted que tomar una decisión, si tiene los elementos suficientes. Ahora, estando de acuerdo, añado un matiz. Las investigaciones dentro de las entidades mercantiles pueden ser infinitas y creo que hay que tomar las primeras decisiones, las decisiones en relación con la protección al informante, las medidas disciplinarias respecto a los trabajadores que hayan podido ofrecer conducta de incumplimiento, las medidas de reparación que correspondan, las medidas para todo lo que sea necesario. Pero siempre hay muchas otras circunstancias que puede ser que haya que investigar que no estén dentro de esa investigación o que no estén sometidas a ese plazo de investigación. Por ejemplo, se ha producido un caso de corrupción. Fantástico, investiguemos la corrupción y quién corrompió. Y ahora, tenemos en ese mismo plazo de 6 meses que investigar quién pudo haber conocido de la corrupción, quién tenía que haber conocido de la corrupción y si el Departamento de Control Financiero tenía que haber puesto controles para evitar que eso ocurriera y si tomamos medidas disciplinarias respecto a alguien en el Departamento de Control Financiero. Yo creo que toda esa parte de la investigación se puede posponer más allá de los 7 meses, de los 6 meses, en tanto que no forma parte específica de la comunicación y de los hechos relevantes en la información que se recibe. Yo estoy de acuerdo y además es que, fijaros, algo no sé, que yo creo que muchos hemos venido pensando, esta norma está muy, muy centrada en esta fase de recepción de las comunicaciones, es decir, en el formato en el que se recibe la información y que se hace una primera gestión de todo eso, ¿no? El otro día hablaba con un cliente que, claro, dice, Carlos, yo quiero externalizar todo, el canal, la gestión, la investigación y tal. Y dije, bueno, pues todo... Yo creo que no, porque tienes que tener un responsable tal, y un tercero no va a tomar la decisión. Pero es cierto que dices, oye, según se regula la parte de protección de datos, no utilicen ningún dato que no tal, borra todos los datos que ya no sé, que siempre que pueda ser anónimo, bórralo. 3 meses como mucho, 6 meses ya como máximo. De alguna manera es como la primera parte, pero yo estoy contigo, Alfredo, esto tiene una vida posterior que se sale del propio sistema de información y de canal de comunicación que pervive, pero a veces durante años, ¿no? Entonces, de hecho, conozco muchas entidades que están utilizando los canales de comunicación únicamente como canal de recepción. Una vez que lo tienen, no hacen ningún seguimiento en ese sistema de canal de comunicación. Lo sacan a otro sistema de información con otro tipo de seguridad y de gestión para de alguna manera aislarlo y no contaminar una cosa de la otra. Y yo creo que esa parte de investigación que da mucho lugar a, bueno, pues, en fin, lo conoce muy bien Alfredo, yo estoy un poco contigo, ¿no? En esta filosofía de lo de los 3 meses, los 6 meses, bueno, luego aquí hay mucha vida y hay muchos casos y yo creo que esta primera parte de la recepción, de la gestión inicial, de un primer análisis y tal, está clara, pero lo que pasa después, yo estoy un poco contigo, ¿eh? Creo que ser en ese caso muy, muy cerrados tampoco lo veo. No lo veo. Pero vosotros estáis dando esa visión pensando en empresas que efectivamente tienen establecido o implantado ya un sistema de gestión de compliance o de control y de evaluación, de seguimiento, de evaluaciones continuas, etcétera. Pero una empresa que no tenga nada, pero que ahora se vea obligada a tener el sistema interno de información, pues lo que hará será cumplir la ley. Y si con los escasos medios que tenga o con los que haya contratado externamente no consigue sacarle punta a una investigación, pues archivará, porque no tiene luego ese otro sistema de seguimiento, de mejora continua, que sí tienen otras empresas que
ya tienen implantados sistemas de gestión de compliance, que es por donde yo creo que estabais apuntando vosotros, esa continuación de las investigaciones en otros ámbitos, ¿no? Yo creo además que el sistema interno de información es uno de los sistemas de red flag que tiene la compañía. Y si yo recibo una citación de la Guardia Civil o entran un par de guardias civiles en las instalaciones y quieren algo, eso no forma parte del sistema interno de información y lo voy a poder investigar durante 6 meses y 3 días. Entonces, bueno, el tema del plazo, o sea, sí, la reacción propia de gestión del sistema tiene que producirse en 6 meses y si en 6 meses no has empezado a investigar, tendrás que archivar. Pero hay otras reacciones derivadas de la gestión de incidencias que yo creo que se pueden extender. Si os parece, vamos con un par de preguntas de protección de datos que también es otro de los puntos con algunas dudas. Hay una que creo que es importante, si os parece. Garantizar la confidencialidad, ¿qué significa? ¿Que el denunciante no tiene que decir el nombre si no quiere o que el que recibe la denuncia debe garantizar la confidencialidad? A ver, yo si queréis, aquí creo, a lo que se refiere es el denunciante puede decidir plantearlo de manera anónima o puede dar sus datos y ser identificado, ¿vale? Si es de manera anónima, pues evidentemente, en la medida de lo posible, habría que intentar continuar esa investigación con ese anonimato, ¿no? En la medida de lo posible. Es cierto, por lo menos por lo que yo he visto en muchos casos, que empieza de manera anónima, pero como creo que Belén alguna vez decía, oye, tú necesitas más información y a veces el denunciante, bueno, pues le da una vuelta o te da más información y al final acaba identificándose, no porque tú le instes, sino porque ya llega un momento donde es absolutamente necesario, si no, a veces no puedes llegar a ningún sitio. Entonces, quien denuncia tiene la posibilidad de empezar como anónimo. Si lo que hace es identificarse, precisamente lo que la norma establece es cómo preservar la identidad de esa persona. A eso se refiere con las medidas de confidencialidad. Es decir, preservar en la medida de lo posible con el concepto que se llama la minimización de datos, que casi nadie pueda acceder a esos datos. Que las personas que tengan que acceder para tratar los datos sean las mínimas indispensables. De hecho, se regula quién puede hacerlo dentro de los canales internos de gestión de información. Por lo tanto, anónimo o confidencial. Y si es confidencial, pues precisamente son las medidas para preservar la identidad de esas personas, ¿vale? Para que no liemos ahí un poco los conceptos. No sé si queréis añadir algo. No, perfecto. En ese sentido. De acuerdo. Eso por aclarar. Y luego hay otra que también creo que es importante que la dejemos claro. Hay una pregunta que dice, ¿cómo hace un responsable del sistema, entiendo del sistema de información, del canal, para tratar con el DPO el tratamiento de los datos personales para garantizar la anonimicidad del informante en todo el proceso? A ver, hay un responsable del sistema. Entran denuncias, unas anónimas, otras identificadas, donde hay que preservar esa identidad con medidas de confidencialidad, como hemos dicho antes. Pero hay personas que pueden acceder a esa información dentro del sistema. Una de ellas también es el DPO, ¿vale? No sé si la cosa va por ahí, pero es recursos humanos en el caso de que haya que intervenir por temas en fin, disciplinarios, DPO, creo que pone asesoría jurídica, es decir, hay varios perfiles que pueden entrar. No sé si la pregunta va más por cuál es la labor del DPO, vamos a decir, en cuanto a la definición de medidas y de protección del propio sistema y del propio canal, pero tened en cuenta que si hay un responsable del canal, que imaginad es el compliance officer, el oficial de cumplimiento, que no es DPO, bueno, pues evidentemente el DPO tendrá su función, que es que el canal cumpla con la normativa, y otra cosa es que pueda acceder también, cuando sea necesario, por las funciones y competencias que tiene, al canal, y ahí pueda haber algún dato, insisto, dentro de sus competencias. El DPO no puede entrar para decir, bueno, pues a ver quién ha denunciado este mes, evidentemente, ¿no? Sino decir, no, para ver que efectivamente funciona. O sea, el DPO le veo como un aliado para que el canal cumpla todos los requisitos y todos los atributos de anonimato o confidencialidad en base a estos requisitos, ¿vale? Pero tened en cuenta, lo digo porque me haga esta pregunta, que, ojo, no solo el responsable del sistema tiene acceso a los datos personales que están en el sistema. Hay más personas que pueden tener acceso con sus competencias debidas y sus funciones, ¿vale? Eso es algo que yo creo que es muy importante. No sé si queréis añadir algo ahí o... No. Completamente de acuerdo. Venga, vamos con requerimientos documentales, formalidades y cosas de este tipo. A ver, aquí tengo una, es muy parecida a la que hemos visto de
de la representación legal de trabajadores, así que si os parece, esta creo que es un poco más general y le puede gustar a la gente. ¿Debe abstenerse el director jurídico de la empresa que forma parte del órgano de compliance officer y componente del responsable del sistema de conocer la denuncia y entrar en la fase de investigación hasta que no se determine que procede la adopción de medidas legales en relación con los hechos que se relatan en la denuncia? No debe. No debe abstenerse. Me da lo mismo si es responsable del departamento legal o responsable del departamento financiero, una vez integrado en el órgano de compliance y en el identificado como responsable del sistema, tiene funciones como tal, no limita sus funciones a que se haya tomado la decisión de adoptar medidas legales. Ni siquiera el director de recursos humanos tiene por qué abstenerse hasta que se decida, por ejemplo, la aplicación de medidas disciplinarias. Forma parte del órgano de compliance y tiene doble gorra. Punto. Y asume sus responsabilidades. Había una, en ese sentido, te cojo un poco el hilo, Alfredo, porque había una que decía un poco lo mismo en cuanto a la gente de recursos humanos. Decían, oye, si recursos humanos solo puede acceder a datos personales, un poco lo que viene en este artículo, ¿no?, de protección de datos, solo para el tema de fines de sanción o tema disciplinario, y si tiene que intervenir en la investigación, yo diría... Entonces deja de ser recursos humanos, ¿no? Claro. Entonces... Pasa a ser compliance. Este es un poco, lo que pasa es que, claro, como la investigación tiene derroteros tecnológicos, derroteros de, no sé, entrevistas, tiene, es decir, hay muchas informes económicos, ¿no? O sea, que puede intervenir mucha gente, claro, dependiendo, y más ahora que se abre tanto la tipología, ¿no?, de ilícitos que pueden entrar por ahí o de acciones. El tema de la investigación, como te decíamos, es que da para mucho. Es con quién puedes contar, a qué información pueden acceder, qué información se les pasa. En fin, esto, bueno, ya nos dará más que ponernos de cabeza en adelante, seguramente. Sí. Belén, por aquí hay una pregunta que yo creo que la respondes muy fácil. Si se tiene la política de compliance y la política de canal de denuncias, ¿debe ser diferente? ¿Hay que tener dos? Debe ser diferente si es una política independiente. No tenéis vuestra política de compliance, pero hay que hacer una específica para el canal, no para el canal, sino para todo el sistema interno de información, que recoja de manera específica las garantías y defensas del informante y el funcionamiento de todo el sistema. ¿Algo que decir ahí, Alfredo? ¿Lo ves igual? No, yo creo que lo que pasa es que tiene que haber dos, salvo que suprimas la de compliance y lo dejes solamente en una del sistema interno de información, que es lo que yo haría. O sea, si tú tenías tu política antigua, o sea tienes que tener una adaptada a las exigencias de la ley, eso está claro. Y si tienes otra que tienes obligación de conservar, por lo que sea, pues conserva la otra. Y si no, lo que no puedes hacer es quedarte solo con la que tenías de tu compliance. Debes adaptarla a las exigencias de la nueva ley. A mí me da que esto va más por, digamos, los elementos, ¿no?, de cómo se incorporan a veces procedimientos o políticas dentro de otras macropolíticas y tal. Pero bueno, aquí solamente recordar a asistentes, claro, a ver, en los sistemas de ISO y los sistemas de gestión, al final te hablan un poco del vértice de las políticas importantes. Normalmente hay una política de compliance que es como la madre de la que surge todo, ¿no? Y a partir de ahí tienes un montón de derivadas. Yo creo que con esta cantidad de obligaciones que tienen los canales de denuncia, pues merece la pena tener una política o un procedimiento específico, y de hecho aprobado, como estamos viendo, en una instancia a veces superior a la que se tienen otras políticas, para adaptar todo esto y para hacer el nombramiento del responsable. Ojo, porque puede haber una política de compliance o el compliance officer puede ser el director de compliance, bueno, el órgano de prevención penal, todo esto, pero a lo mejor el responsable del canal es otra persona que no es el oficial de cumplimiento. O sea, que eso también hay que considerar. Sí. Hablemos del maravilloso libro registro de informaciones recibidas, que también da algún quebradero de cabeza. Porque claro, el artículo 26 habla de este libro registro de informaciones. En el caso de contar con una solución de canal de denuncias que permita el archivo de las informaciones y las investigaciones realizadas, ¿sería suficiente para cumplir esta obligación? A ver, yo creo que el libro registro es un libro índice. Vamos a ver, no tiene que recoger informes ni resúmenes de declaraciones de testigos ni nada, simplemente es un índice con el código que se le haya asignado, con la tipología de la información, si acaso con las pruebas que se hayan practicado mencionarlas y las medidas que se hayan adoptado y poco más. Yo no recogería mucho más en ese libro. Sí, lo que pasa es que algunas de estas herramientas tienen un sistema de archivo
e incluso de emisión de informes anonimizados sobre las informaciones que se han recibido. Yo creo que la pregunta va por ahí, ¿no? O sea, ¿es suficiente si yo imprimo el informe anonimizado y entonces ya lo tengo como sistema de registro? Pues no está mal. Claro. No es perfectísimo, pero no está mal. A ver, yo creo que el problema es hablar de libro registro, ¿no? Esto es como Claro. hablar de las facturas. La gente anotaba ahí factura, 2, 3, libro registro. O sea, yo creo que la palabra es inventario, ¿no? Listado, no sé, de alguna Es un manera índice. es el índice. Bueno, tienes que tenerlo registrado de alguna manera, ¿no? Hay herramientas fantásticas que te permiten hacer esto súper automatizado y tal, y como dice Alfredo, y después se pueden disociar y anonimizar, pero te cuentan en las estadísticas para que puedas tener después la evolución de todo esto, y otras más sencillas que a lo mejor no lo permiten. Y hablando un poco de esto, que yo creo que es un tema interesante, ¿veis factible implementar un sistema de canal con todos estos requisitos que estamos viendo sin un software específico? ¿Se puede gestionar con un correo electrónico? ¿Creéis que todavía estamos en esa época donde se puede decir que con el correo nos vale? El correo electrónico, aparte, plantea problemas de confidencialidad. Pensemos que tenemos que garantizar el anonimato y con un correo electrónico habría que tener la absoluta seguridad de que no se van a identificar las IPs. Entonces, eso de entrada. Y luego garantizar también la seguridad de toda la información que recibes a través de un correo electrónico, pues, no sé, a mí me provoca muchísimas dudas que cumpla las exigencias de la ley. Yo tengo dudas también, pero no estoy tan posicionado. O sea, creo que los correos electrónicos van a seguir funcionando de manera compatible con la norma durante algún tiempo, aunque evidentemente la tendencia es ir a la contratación de este tipo de plataformas. Pero creo que hay mecanismos de correo electrónico que todavía hoy pueden servir. Desde luego, tengo muy claro y soy mucho más radical en relación con los sistemas de denuncia de buzón en las fábricas, de la cartita que dejas en el buzón, que todavía hay canales de denuncia operativos que funcionan de esa manera. Tengo también muy claro que el sistema oye, es que yo tengo 30.000 empleados, de los cuales 29.500 no tienen ni dirección de correo electrónico, ni podemos a su disposición un ordenador. Y entonces el canal de denuncias que hemos utilizado hasta ahora ha sido decirles que hablen con sus responsables que en muchos de esos casos tampoco tienen un ordenador ni un correo electrónico. Y yo creo que si habilitamos a los responsables como buzón de denuncias, los hacemos responsables del tratamiento, y no creo que tengamos capacidad para convertirlos a todos en responsables de tratamiento. O sea, que hay algunas formas que sí que son obsoletas de canal de denuncia. Pero yo diría que el correo electrónico, sobre todo los correos electrónicos externalizados, gestionados fuera de la empresa, por una empresa especializada, por un despacho de abogados, ahí la garantía de confidencialidad es mayor, la información se anonimiza. Bueno, yo creo que terminaremos prescindiendo de ellos, pero todavía no es el momento de cerrarlos todos inmediatamente. Yo soy ahí un poco más crítico, ¿eh? Un poco más crítico. Es decir, claro, a ver, van a seguir funcionando porque, bueno, pues esto no vamos a cambiar la realidad de un país, ¿no? Con esta ley, evidentemente, ni de todo, compañero. Van a seguir existiendo miles de correos electrónicos como canal de denuncia, ¿no? Eso está claro. Y oye, que bien gestionados puedo decir que pueden cumplir el 70 o el 80% efectivamente de los puntos de la ley. Pero es cierto que al final, claro, tendría que estar externalizado en alguien, que a la vez cuando haya datos tenga que, en fin, borrar esa información. ¿Qué haces con el propio correo? Que ahora como casi todo está en nube, o todo está en nube, en algún sitio está, evidentemente, y de alguna manera, bueno, siempre hay un administrador de sistema con acceso a ese correo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Claro. bueno, los problemas de las IPs, el propio problema de que el correo electrónico puede dar datos de si es A. Domínguez, pues Antonio Domínguez, Alfredo Domínguez, pues en fin, bueno, este tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que todos tenemos que ir teniendo en la cabeza de que empieza a no valer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo entiendo que esto, hasta que vaya cogiendo un recorrido, entiendo que es una buena salvedad. Pero para hacerlo bien, de hecho, hay que hacer unas cuantas cosas. No puede ser que, no, mi departamento de IT nos ha puesto aquí un correo y me llega a mí, lo tengo redirigido, que soy el compliance officer. Hasta ahora puede que haya valido, a partir de ahora, bueno, eso ya presenta más problemas, ¿no? Pero bueno, sí, nos quedan muchos correos todavía por resolver. Bueno, nos quedan ya pocos minutos, compañeros, aunque no lo creáis, pues eso, el tiempo vuela. Así que dejadme haceros, sé que hay por aquí más preguntas y os lo agradezco muchísimo en el chat, que de nuevo recogeremos, e incluso a ver si ahora me da tiempo a hacer alguna de las que tenemos en el chat. Pero me gustaría hacer alguna respecto a la autoridad de control
que ya tenemos de la sesión anterior. La primera, y creo que es muy rápida. ¿Sabéis cuándo está previsto su creación? Esta es una pregunta que tenemos del webinar anterior. ¿Tenéis algún dato? ¿Tenéis alguna idea? Sí, algunas. Primero, el Consejo de Ministros aprobó ayer la tramitación por vía de urgencia del Estatuto de la Autoridad Administrativa Independiente de Protección al Informante. Es decir, que desde ayer ya sabemos que se tramitará por vía de urgencia. Segundo, la autoridad independiente necesita un presupuesto, una dotación presupuestaria, personal, etcétera, etcétera. Lo primero yo creo que va a ser la ubicación, y yo creo que ya están trabajando, porque sabéis que el gobierno tiene una vocación de descentralización de alguna de estas autoridades independientes y bueno, puede estar en Madrid, pero yo creo que el gobierno está trabajando ya en decidir si está en Madrid o en algún otro sitio. Y también tengo información que dice que ya se está trabajando entre los distintos ministerios que tienen que aportar personal y dotación presupuestaria a la nueva autoridad independiente, que están ya trabajando en ello. El debate es si lo tendremos por el periodo electoral en plazo. Yo estoy casi seguro de que al 13 de junio no llegan, así que las empresas que tengan la obligación de adaptarse no van a tener regulador todavía que las pueda sancionar, yo creo. Y desde luego, aunque tuvieran regulador, no tendrán inspectores, ni procedimientos de inspección, ni tendrán absolutamente nada. Y la duda es si llegan a las elecciones de final de año o el principio del siguiente, que es lo que no lo sé. Y luego os recuerdo que puede haber autoridades independientes de rango autonómico, que hay algunas que ya tienen, Comunidad Valenciana, Cataluña, yo creo que Navarra tiene también algo, y están adaptándose rápidamente a las necesidades. O sea que, y las que no lo tengan, hay otro debate de más urgencia. Juraría que a las comunidades autónomas que celebran elecciones ahora en mayo no les da tiempo a constituir autoridades independientes, para disgusto de los políticos, que ya les gustaría ir constituyéndolas y recomendando a gente para sus equipos, ¿no? O sea que... Sí. Bueno, la noticia es que esto se está moviendo, ¿no? Es decir, que parece que es así, y efectivamente el tema presupuestario es muy importante, claro. Y hay otras autoridades de control que se están creando en el país, y que sí que es cierto que ya venían en los presupuestos generales del Estado del año pasado, y se está trabajando en ello por inteligencia artificial en Coruña, que parece que la cosa va marchando, y otras. O sea que veremos. Ojalá venga pronto y ejerza realmente las competencias que tiene. Oye, para terminar, hay un tema que yo creo que es muy importante y también se repite en el listado de preguntas. Bien, artículo 9.2J. Se prevé la remisión de la información al Ministerio Fiscal cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito. La pregunta que nos hacen, yo creo que esto los dos vais a tener buena opinión, ¿no limitaría esto el derecho de defensa del empresario en caso de que el delito pueda ser imputable a persona jurídica? Es decir, llega una denuncia, hay algo que ha pasado, claro, si hay una obligación de remitir al Ministerio Fiscal, que puede haber delito, pero puede que la empresa tenga una responsabilidad penal de persona jurídica. ¿Cómo no? Esa obligación de ir al Ministerio Fiscal. Venga, voy. Es tu materia. Voy. Sí, claro, sin duda. Esa es la respuesta corta. Sí, claro, sin duda. O sea que la empresa tiene un derecho a la no autoincriminación y la comunicación de hechos que puedan generar responsabilidad penal para la persona jurídica. La comunicación de esos hechos, digo, al Ministerio Fiscal puede, claro, infringir el derecho a la no autoincriminación. Pero si está alguien valorando la posibilidad de sancionarnos por no haberlo hecho, que es el caso, si está alguien valorando la posibilidad, puede ser que al esgrimir el argumento del derecho a la no autoincriminación nos ahorremos la multa de la IPI, porque efectivamente lleguen a la conclusión de que ese derecho hay que respetarlo. Pero en el juzgado de instrucción o en el juzgado de lo penal, en la audiencia provincial, lo que te van a decir es que, en términos de la circular de la Fiscalía del año 2015, tu cultura ética corporativa es virriosa porque has permitido la comisión de un delito y además, cuando has tenido conocimiento de ello, infringiendo la ley, no lo has notificado al Ministerio Fiscal, y que la cultura ética corporativa implica el reconocimiento de los hechos, incluso aunque tengas derecho a no hacerlo. O sea que me parece que
Sí, hay un argumento que esgrimiremos antes o después todos ante la IPI, pero también hay un argumento delicado, y es que en un juzgado de instrucción, en una fiscalía anticorrupción, en una audiencia provincial, esperan de la compañía un cumplimiento, una cultura ética corporativa que implica informar en cuanto lo sepas, colaborar lo máximo posible, etcétera, etcétera. Y si no lo haces, te lo van a reprochar procesalmente en sede penal, no en sede de la infracción de la AIPI. Lío administrativo y lío penal, ¿Eh? ¿no? Sí. Belén, ¿cómo lo ves tú? ¿Igual? Sí, yo lo veo igual. A ver, y si tenéis en cuenta por qué se introdujo esa modificación en el anteproyecto, porque en el anteproyecto no estaba incluido. Y me parece que se incluyó a raíz del informe, me parece que del Consejo General del Poder Judicial, porque sí se mencionaba en el ámbito del sector público y no en el privado. Pero bueno, realmente tampoco habría hecho falta incluirlo, porque es obligación de todos en el momento que hay conocimiento de la comisión de un delito comunicarlo a las autoridades. O sea que realmente aquí lo que sí han hecho es incluirlo, como decís vosotros, en la ley, y es constitutivo de una infracción administrativa si no lo haces, ¿no? Bueno. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. A mí se me ha pasado volando esta hora. Creo que hemos disparado un montón de cosas. Perdonad a quien quizá no estuvo en la primera sesión y esta le haya parecido un poco disparar así a mil cosas, pero la idea era hacer un repaso de muchas de las dudas de esa primera sesión. Sé que muchos de vosotros que estáis conectados sí que estuvisteis en esa primera, y espero que haya sido interesante. De verdad que vamos a recoger estas preguntas que también hemos recibido a lo largo de hoy. Sé que algunas también tienen que ver con otras que nos ha dado a contestar, y otras yo creo que sí que las hemos ido contestando por el camino. Y tan solo agradeceros, vamos, las intervenciones de Alfredo y Belén, por supuesto. Un placer. Gracias a ti, Carlos, a Cumple por la invitación, a Lefebvre por el patrocinio, y a todos los asistentes en sus pantallas. Claro Eso que es. sí. Nos vemos muy pronto. Ya sabéis que volveremos con los webinars, pero no me puedo ir sin deciros que, como sabéis, el día 13 y 14 de abril tenemos nuestro 8º encuentro Cumplen presencial en el Casino de Madrid. Si sois asociados podéis escribir a través de la web. Si no sois socios de Cumplen, os invito a que os asociéis y que asistáis. Os aseguro que va a merecer mucho la pena, donde vamos a tocar muchísimos temas, y entre ellos, evidentemente, todo lo que tiene que ver con canales de denuncia, además de manera extensa. Así que os espero a todos, día 13 y 14, Casino de Madrid. Y gracias a asistentes, gracias Kika por la organización, y Belén y Alfredo, nos vemos en otra. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos, chao, chao.